Bueno, habíamos dejado hace no sé cuántos jueves, ¿no? Atrás, 4 o 5 como jueves. tres Jueves. Bueno, lo que era el estudio de las 3 casas de Jesús. Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto, ¿no? Vamos a... Habíamos hablado de que, si bien sabemos mucho de Cristo, ¿no? Como dice acá, hemos alcanzado un nivel de entendimiento de Cristo persistente, pero terminamos perdiendo la noción de la vida diaria de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de Cristo, reconocemos a Cristo, tenemos como prioridad a Cristo, pero sabemos que al estar concentrados solamente en eso, vamos perdiendo lo que le pasa a cada persona en su vida diaria. Y lo que representa las 3 casas de Jesús, representa los 3 tiempos que él vivió en sus 33 años y medio. Él vivió en 3 lugares diferentes. Uno era la casa de Belén, que habíamos hablado, la casa de Nazaret y la casa de Capernaum, ¿no es cierto? Entonces, esto no lo vamos a poner. Bueno, ustedes saben que desde el momento que el hombre peca, ¿no es cierto?, queda destituido de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Hay un corte, una interrupción entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios en su plan hace un plan como para poder redimir al hombre, para que el hombre sea el que gobierne la tierra, ¿no? Como es el propósito de Dios. Dios quiere que el hombre sea el que gobierne la tierra. Como todos dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no quita el diablo de una? Porque no, porque el propósito de Dios fue poner el hombre que gobierne, porque Adán fue el primer gobernador, que gobierne la tierra y que de alguna manera él sea el que eche el mal de la tierra. El mal en la tierra estaba, porque sabemos que desde Génesis 1 a Génesis 2 pasaron 15.000 millones de años, no sé si se dieron cuenta. Ustedes ven Génesis 1 a Génesis 2 hay 15.000 años, 15.000 millones de años. Si nosotros vamos a las pruebas científicas, la Tierra tiene esa edad. Pero Dios habla que hubo un momento, primero, que creó los cielos y la tierra. Pasaron esa cantidad de años y la tierra estaba cubierta de agua y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y ahí es donde empieza la recreación del mundo. Ya el mundo estaba, la tierra estaba antes de Adán. Incluso el mismo Luzbel fue creado en el huerto del Edén. Lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, que habla de que él caminó sobre las piedras preciosas del Edén, ¿no? Que fue hecho de una manera majestuosa, de una manera inteligente, ¿no? Pero bueno, la soberbia, la iniquidad, él se llenó de iniquidad. Y eso hizo que cayera junto a un montón de ángeles más, que son los que habitaron la tierra. Por eso nosotros hoy nos encontramos con animales como dinosaurios, que son animales que no son a los que vemos en la creación que Dios hizo, ¿no es cierto? Por eso también vemos cosas que, digamos, como dice, todo lo que no era, digamos, de lo que dice la ciencia del Homo sapiens, ¿no? La persona que piensa, todo eso fue posterior, fueron de generaciones que hubo, porque la tierra fue invadida por los ángeles, ¿no es cierto? Hasta que vino Dios a poner otra vez nuevamente la bandera en la tierra y decir, bueno, yo voy a recrear este mundo, voy a generar hombre y mujer para que gobiernen esta tierra. Pero lógicamente el mal estaba en la tierra. Dios permite que el mal esté en la tierra porque Él, de alguna manera, como nos da libertad de elegir, tiene que probarlo al hombre, como nos prueba hoy en día a nosotros. Nosotros, para poder tener acceso al reino, para ir escalando peldaño a peldaño en el reino de los cielos, necesitamos ser probados. No es una cosa que ya está, y porque el hombre falla, el hombre tiene el pensamiento libre de decir, yo hago esto o hago lo otro. Entonces, cuando hay un pensamiento que es libre en nuestro interior, podemos pecar, como le pasó a Adán, que a través de la desobediencia, ¿no? Eva es tentada, Eva tienta a Adán, y así fue la cadena, ¿no es cierto? Y de esa manera, el hombre, al haber pecado, Dios maldice la tierra.
Al maldecir la tierra, maldice al hombre, la vida. O sea, ¿cuál fue la paga del pecado? La muerte. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera Dios echa al hombre del huerto del Edén, porque ustedes recuerdan que habían dos árboles, uno del que comieron y el otro que si hubieran comido ya tenían la vida eterna, que es el árbol que está preservado para todos nosotros, para comer de ese árbol, cuando nosotros seamos en Cristo Jesús, tengamos esa estatura del varón perfecto y podamos ser parte del reino de Dios. Estar en la tierra es un camino que debemos empezar, ¿no?, a caminar. Debemos empezar a caminar en la tierra. Nosotros el propósito que tenemos en la tierra es obedecer al propósito eterno de Dios, volver a restituir el gobierno del hombre, y parte ya la hizo Jesucristo, ¿no? O sea, Dios después se vale de hombres, de personas para que su propósito empiece a ser visto, ¿no? Hombres que nombraban a Jesús, pero no sabían definitivamente cuál era el propósito. Sabían, en el libro de Isaías leemos hasta el momento que iba a ser, digamos, muerto el Mesías. Pero claro, no sabían qué iba a pasar después de la cruz. Eso no lo sabían. Y eso era lo que nos revela Dios en el momento que Cristo muere y resucita, con toda la gloria. Entonces, ese fue el mecanismo que Dios pone para que el hombre vuelva a ser redimido, vuelva a ser justificado, ¿no? Vuelva a poder entrar en la santidad, ¿no? Porque, lógicamente, si vivimos en el pecado, no vamos a estar alejados de Dios, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vivimos en la tierra, dice la palabra que ya somos muertos, estamos muertos en delitos y en pecado. O sea, no tenemos esperanza, ¿no es cierto? Pero sí, a través de Cristo Jesús, nos renueva esa esperanza de que podemos ser nuevamente vivos en el Espíritu, para poder resucitar. O sea, que nosotros ya vivimos muertos desde el día que nacemos, pero cuando llegamos a la cruz, es donde crucificamos junto a Cristo nuestra vida, donde dejamos todo lo terrenal, ¿no? Y avanzamos hacia la eternidad, hacia la gloria, hacia las promesas de Dios, ¿no? A donde Él nos va a llevar. Eso es lo que nosotros debemos entender. Lo terrenal es pasajero, momentáneo. A mí no me sirve tener bienes, buena salud y no tener a Cristo. Amén. Eso no me sirve. Me sirve, incluso puedo estar enfermo de lo que sea, ¿no es cierto? Puedo estar enfermo y incluso llegar hasta un lecho de muerte, ¿no? Pero yo sé que tengo la esperanza viva en Cristo Jesús, porque ya estoy, digamos, de alguna manera estoy justificado a través de haber pasado ese sacrificio. Entonces, para no irme de tema, nosotros sabemos que Adán no nació. Veo que el otro día hablamos del huevo y la gallina. Génesis nos dice que toda la creación fue adulta. Todos los animales fueron adultos. O sea, creó macho, hembra y un género. Conejo, gato, perro, ¿no? Tanto hembra o macho. Y lo mismo hizo con el hombre, macho y hembra, ¿no? Entonces, de esa manera, Dios crea un hombre sin salir de la panza materna, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre Jesucristo, que es el póster Adán, con Adán, que nació en Belén, desde el vientre de una mamá, ¿no es cierto? O sea, es como que Dios dice, voy a mandar a mi hijo, o sea, saca su deidad, ¿no? Se pone en la carne y viene a peregrinar en este mundo de la manera que lo hace cualquier hombre común, ¿no es cierto? Nace, vive y muere, ¿no? Más allá de las circunstancias que tuvo que pasar Cristo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá es lo que le decía, ¿no? En Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado, todos han pecado, y estamos privados de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros ahora, a través de Cristo Jesús, somos redimidos, podemos limpiarnos del pecado, podemos abandonar el pecado y acercarnos más a Dios,
¿no? Recuerden que aquel que no tiene a Cristo, aquel que no lleva a Cristo en su corazón, aquel que no es obediente a las cosas de Dios, en realidad tiene que padecer la segunda muerte. Así lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo terrible. ¿De qué me vale estar en un mundo lleno de gloria, lleno de cosas, y no tener a Cristo? ¿Cuál sería el final? No tener al estar alejado de Dios por la eternidad. Eso es terrible, ¿no? En cambio, a veces podemos estar mal, podemos sentirnos mal de salud, mal de lo que sea, pero sabemos si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Amén. Es lo que yo les decía el otro día. La mejor bendición que puede tener una persona es tener a Cristo. Después el resto, lo que te quiera dar Dios, porque vos sos obediente, porque vos crees en Él, porque colaborás en el reino de los cielos, es otro tema. Y quizás, mismo en el Salmo dice, en el Proverbio, perdón, dice que haz las peticiones de tu corazón, ¿no? Pero lógicamente, siempre que nosotros pidamos, siempre que nosotros querramos algo, primero hay algo que dar a cambio, ¿no? En este caso, entregar nuestro corazón a Dios. Amén. Entregar nuestro corazón a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Porque si nosotros somos nada más, queremos pretender, sin hacer nada, entonces Dios no va a hacer nada por nosotros. Porque somos colaboradores. La iglesia es ser colaborador. Por eso debemos congregarnos, por eso debemos servir, por eso debemos hacer las cosas que Dios quiere en función a su voluntad. Amén. Entonces habíamos dicho que Cristo nos devuelve la comunicación, ¿no es cierto?, con Dios, y acercarnos nuevamente al trono de su gracia y obtener el perdón de todos los pecados, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver a Cristo en la vida diaria de la gente? Lo vemos a través de sus tres casas, de sus tres momentos de formación. Ustedes saben que nosotros, cuando somos niños, tenemos que empezar a ser formados. Vamos avanzando en la adolescencia, debemos seguir siendo formados de otra manera hasta que nosotros podamos valernos por sí mismos, ¿no? Esa, digamos, sería la regla a seguir de cómo nos vamos a formar, ¿no es cierto? Y lo que nos pasa en las casas de Jesús es formarnos según se formó Jesús. Eso es lo que tenemos que ver. Podemos observar el crecimiento en sus tres casas, donde Él se formó y llegó a ser de un Jesús a un Cristo. Amén. Durante 30 años de su vida. Cuando hablamos de casa de Dios, no debemos tomarlo como un centro evangelístico, como si fuera un club de barrio, que vamos al club, vamos a hablar de Dios, vamos a alabar de Dios. No. Es un centro de formación. Es donde tenemos que vivir la realidad de Cristo. Debemos vivir, cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que vivir la realidad de Cristo. No las apariencias ni las cosas que se están agregando a la iglesia, sino vivir la realidad que la Biblia nos explica día a día. Por eso es importante que día a día nosotros debamos comprender la palabra de Dios. ¿Y de qué manera la comprendemos? Yo siempre lo digo, a través del Espíritu Santo. No podemos estudiar la Biblia con la razón. Amén. La razón, yo toda mi vida he estudiado la Biblia con la razón y sí, entendí algunos puntos así en el aire, pero cuando uno a través del Espíritu le dice, Señor, yo me voy a poner a estudiar, voy a hacer un devocional, empieza a venir una revelación dentro de tu ser. Amén. Que podés empezar a ver el entendimiento. Vas a ver que la Biblia es un libro que está sellado. Te lo permite el Espíritu Santo que vos puedas recibir lo que hay ahí adentro, las perlas que hay adentro. Y según el nivel que vas adquiriendo en tu vida, en tu peregrinación, en tu formación, vamos a hablarlo así porque estamos hablando de la casa de Jesús, donde Él se formó, en tu formación, cada día vas a ir entendiendo más y más. Incluso vas a leer algo que lo leíste en el pasado y lo vas a leer de otra manera, y te va a dar una revelación de otra manera. ¿Entienden? Pero debemos formar a Cristo. ¿Qué valor le damos a la casa?
Como primer lugar, estar edificada bajo el diseño de Dios. O sea, ¿cómo edificamos la casa? Sobre La roca. la roca, sobre Cristo Jesús. Recuerden que Cristo es la roca. Segundo, un lugar donde vivamos la realidad de Dios. O sea, no un centro evangelístico que venimos y vamos a hacer algo sistemáticamente. No. La realidad de Dios no es sistemática. La realidad de Dios se adquiere a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y una casa debe ser ordenada. Cuando una casa es ordenada, nuestra vida crece cuando somos ordenados. O sea, es una cosa que nos cuesta todo. A mí me cuesta, hoy en día hay cosas que a mí me cuesta también ser ordenado, ¿no, pastora? Bueno, todos. A veces, bueno, pero no estoy hablando de dejar un pantalón tirado, una camisa tirada, no. No, eso no hace. Capaz que eso es lo que piensan, ¿no? Estoy hablando de tener un orden. Y cuando tenemos un orden en la iglesia es algo, Dios es un Dios ordenado, por eso debemos ser ordenados nosotros, porque es la voluntad de Dios. Y entonces son importantes el valor que le damos a la casa. Esto nos habla del valor que le estamos dando a la casa. La primera casa es la casa de Belén, donde él nace, dijimos, ¿no? En hebreo se dice Betelén. Y habíamos dicho que todas las ciudades que terminan con BE significa casas. Bethesda, Bethsaida, ¿no? Belén, Betania, ¿no? Son todas casas que son, digamos, todas, los que terminan con B, son todas casas. Dice, entonces habíamos hablado, ¿recuerdan esto, no? Sí. Si lo recuerdan, muy poquito más rápido. Y sí, eso lo hablamos. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, ¿quién? María. Y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿De quién estamos hablando? De los 3 reyes del Oriente. Claro. De los 3 reyes magos que eran astrónomos que seguían la estrella de Belén. Ellos tenían una revelación profética de que iban a ser un rey, pero que no solo iba a ser un rey de los judíos, sino que iba a ser un rey que iba a regir en la tierra de una manera tremenda, incorruptible, no como los reyes del mundo que eran tiranos o se ponían soberbios en sus actividades, ¿no? Locuras, ¿no? Ustedes, si alguno conoce alguna historia de algún rey, ustedes saben cómo se manejaban. Incluso los mismos reyes puestos por Dios, como de la manera que pecaban, que transgredían las leyes de Dios. ¿Amén? Entonces, fíjense lo curioso. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María. No están diciendo, vieron a su padre, José, y al niño y a María. Están nombrando a María y al niño. Esto nos quiere decir que en la primera casa Dios levanta una madre para cuidar al niño. Amén. O sea no tiene la delegación el padre. El padre es encargado de cuidar la familia, es la cabeza de la familia, ¿no es cierto? En ese momento José era el padre de la familia. Pero ellos vienen a rendirle, ¿no? Le ofrecieron los presentes al niño que estaba con su madre, ¿no? La madre sabemos que es el lugar de seguridad del bebé, donde el bebé se siente seguro, donde es alimentado, donde es mimado, ¿no es cierto? Donde le cambian los pañales y se banca todo el olor de los pañales, ¿no es cierto? A mí me tocó cambiar pañales, pero bueno. Y ahora esto lo vamos a ir, esto de los bebés, ¿no? Con su mamá lo vamos a ir vamos también al plano de la iglesia, a ver cómo lo podemos ver, ¿no es cierto? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Quiere decir que el valor que le está dando Pablo es que nosotros, con aquellos que vienen, los nuevos, los que no tienen aún forjado la palabra de Cristo, se debe tratar con ternura, con amor, como lo tiene una madre con su niño.
Quiere decir que nosotros en la casa de Belén entrás, te sentás, vas a ser consolada, vas a ser abrazada, porque muchos vienen por el abrazo, ¿no? Porque necesitan un consuelo, un abrazo, ¿no es cierto? ¿No es así? ¿Y eso quién te lo puede dar? Una mamá, ¿no? Bueno, pues la pastora. No estamos hablando que es exactamente el mismo cuadro, sino que estamos viendo un poquito cómo sería la iglesia. O sea, debemos tratar con ternura. Con amor. Y fíjense que le dan 3 presentes al niño, ¿no? Primero el oro, el incienso y la mirra, ¿no es cierto? Amén. El oro representa un regalo a la familia real. Quiere decir que Jesús ya tiene una naturaleza real, ¿no? Quiere decir que cuando vos llegás a la iglesia, tenés que saber que llegás a un lugar donde ya tenés una investidura real. Amén. Quiere decir que vos ya entrás a un lugar donde tu naturaleza es real, es de un rey. Aleluya. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Vos llegás a la casa de Belén, llegás de la manera que llegues, no importa, pero primero vas a recibir la ternura. La ternura como comparándola como la de una nodriza, dice Pablo, ¿no? Y después vas a recibir la naturaleza real, la naturaleza de Jesús. Si Jesús no hubiese pasado por esta casa, no nos enseña a nosotros que somos de la realeza del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. No recibimos oro, pero recibimos a Cristo. Amén. Y ustedes saben que donde todo aquel que recibe a Cristo, toda la heredad de Cristo es para nosotros también. Donde va Cristo, vamos nosotros. Amén. Si Cristo tiene algo que hacer, digamos, algo que manifestarse, ¿no? En el sentido, él vendrá a gobernar, ¿no? Con vara de hierro, no ya como un cordero, así lo dice la Escritura, pero Él va a venir de alguna manera a decirte a vos, vení, vamos a gobernar tal lado, ¿no? Vamos a ir vos, qué sé yo, uno va a gobernar a Isla Maciel, otro va a gobernar a Avellaneda, ¿no? Pero de otra manera, de un gobierno genuino, ¿eh? Porque vamos a ser reyes y sacerdotes. Eso es lo que nos liga, ¿no es cierto? Eso es lo que nos liga a la naturaleza real, hermanos. En Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Esto está hablando un poquito más abajo que habló Lucas, ¿no? En los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, que ellos venían con la certeza de que iban a visitar a un rey, porque estaban en las profecías, en las escrituras, de muchos libros aparentemente, que iba a venir un rey, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El incienso. El incienso es el presente que significa la adoración de Jesús. Es instrumento de adoración, que Jesús es un instrumento de adoración. Es como que los reyes le dicen, María, acuérdate que Él será un instrumento de adoración. Él será un instrumento donde Él solamente será adorado. Él como deidad, Él cuando va al desierto, ¿qué le dice a Satanás? Le dice, Satanás le dice, si tú me adorares, todo te daré a ti, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Pero Él, ¿qué le responde? Solo a tu Dios adorarás. O sea, Él tenía ya incorporado eso. Ya tenía incorporado que solamente a Dios iba a adorar. Él es un instrumento de adoración. Por eso, seamos instrumentos de adoración también al Señor. Porque hoy el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores de escenarios. No adoradores que ponen pancartas en las vidrieras de los teatros. Adoradores que no cobran. Porque hoy es un comercio la adoración, y jamás. Y la palabra dice, no, tiene que ser en espíritu, en verdad. Amén. Y sin embargo vas a ver a un grupo y te cobran una entrada. Lógicamente, sí, la excusa es que no, lo que pasa es que tienen que moverse, boletos de avión, hospedaje, ¿no?
Pero bueno, pero tampoco se puede lucrar con eso. Entonces, eso no es de adoradores de verdad, ¿eh? Ponernos en cartelera. Es más, mire, yo les voy a... Hay un comentario. ¿Cuántos conocen a Marcos Brunet? Amén. ¿Cuántos los conocen? Amén. Bueno, él dijo, quiero dejar de estar en las filas de famosos porque no es lo que le agrada a Dios. Hace muy poquito lo dijo él. Hace muy poquito lo dijo. Y se apartó. Y se apartó. Eso es un verdadero adorador. Yo siempre sentí que era un buen adorador, pero a veces la emoción hace que empecemos a ser adoradores de cartón, hermano. Adoradores de teatro. Hipócritas, que quiere decir actores, ¿no? En griego, ¿no? Y lo mismo pasa en los púlpitos. ¿Cuántos hay actores? Millones. Olvídate al pastor Manuel. ¿O no? Y por último, la mirra. Es una sustancia perfumada que se extrae de un árbol que se usa para prepararla a los muertos en su sepultura. La mirra es algo que se extrae del árbol, que es medio amarillento y que después con el tiempo se vuelve rojo. Así es la transformación de la mirra. Se usaba justamente para esto. Entonces, los reyes le dicen, María, acuérdate que Él ha venido para morir. Él ha venido para morir. Y se sabía que la profecía no era para morir de viejo. Él tenía que pasar un proceso en obediencia al Señor y pasar por la cruz para hacer un sacrificio verdadero, aceptable a Dios, incorruptible a Dios, porque imagínense quién de nosotros podría haber elegido a Dios para pasar lo que pasó Cristo. Ninguno. Amén. Nadie sería capaz de aguantar todo, ¿no es cierto? Y como decíamos la otra vez, tampoco el sufrimiento de Cristo no fue sus clavos, no fue los latigazos, no fue todo lo que conllevó el camino a la cruz, sino lo que más dolió fue ese momento que Él se tuvo que separar del Padre, porque tuvo que aceptar todos los pecados de todos los que estamos acá sentados, como los del mundo, ¿no es cierto? Y los que están mirando de ¿Ah? Facebook. Y los que están ahí en el Facebook. Ustedes sepan que Cristo en un momento tuvo que, a través de la cruz, todos los pecados fueron como dardos a la cruz directamente a su cuerpo. Entonces Dios, como no puede estar en presencia del pecado, tuvo que separarse. Por eso Él dice, exclama desde la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Lógicamente, porque Dios no puede existir con el pecado. Por eso tenemos que entender eso. Nosotros, si estamos con Dios, no podemos estar con el pecado. Nosotros tenemos que luchar contra el enemigo, contra el pecado, contra la tentación. Recuerde que la tentación es la puerta al pecado. Si nosotros permitimos abrir una puerta al pecado, ya estamos en peligro. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando nos quieren abrir una puerta, pon el pie. Y yo decía, si la puerta está cerrada, porque te la cerró Dios. Ahora, si te la abre Dios. Amén. Si te la abre Dios. ¿Cuántas veces decimos, si las cosas tienen que ser, las puertas se abrirán? Amén. Y si tienen que ser, se abren. Y si no tienen que ser, se te van a cerrar. Eso es algo que de la manera que actúa Dios para que vos también estés prevenido. Amén. ¿A dónde te puedes meter? Dios elige la puerta que vos podés abrir y Dios elige la puerta que te cierra para que no peques. Y a veces nosotros, testarudos, forzamos la puerta, vamos. No hagamos eso. Dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve por el camino perfecto. Es la manera de formarnos. Es la manera de formarnos. Y fíjense, ¿no? Y si llevamos la mirra, porque le está diciendo María, acuérdate que él va a morir. Él va a morir. Y entonces nosotros, de alguna manera, fíjense, saben que los de Islam enseñan a sus hijos a morir. Es tétrico, ¿no? Pero enseñan a sus hijos a morir. Cosa que nosotros, nuestra cultura no lo hace. Nosotros los protegemos, pero les enseñan a morir. Pero cuando nosotros hablamos de morir, que cuando llegamos ya como cuando nacimos estamos muertos, pero cuando llegamos en la cruz ya estamos crucificados. Y si seguimos la regla, ¿qué pasa? Resucitaremos con Cristo. Es así. Hay una regla que seguir. Ya estamos muertos, llegamos a la cruz, ya estamos crucificados. Pero cuando cruzamos la cruz, resucitamos. Aleluya. En Cristo.
Gloria a Dios. Entonces, cuando nos preparamos para morir, ¿qué quiere decir? Nos preparamos para morir en todo aquello que nos gusta, en todo aquello que el mundo nos vislumbra, porque es así, hermano, el mundo nos vislumbra de cosas. Es como cuando estamos en Nueva York y miramos las luces. Bueno, yo nunca estuve, ¿no? Yo te iba a decir cuando fuiste. Yo me imagino, no sé. No estoy mintiendo, me imagino, es imaginación de gente. Entonces, imagínense, uno se vislumbra, y cuando se vislumbra las cosas del mundo, uno se va del camino de Dios. Lamentablemente es así. Cuando uno empieza a mirar para el costado, uy, mirá qué lindo allá, mirá Dubái, mirá esto, lo otro. Cuando empezamos de esa manera, hermanos, nos estamos tentando. Y Dios quiere que sigas un camino. Y ahí está, se cumple lo que dice el Salmo, ¿no? Si vos el proverbio, si vos te torces, Él te va a enderezar. Amén. Sea obediente nada más. Entonces, debemos aprender a morir. En la casa de Belén debemos aprender a morir, desde chiquito. Es una cosa que si hoy viene alguien nuevo que no sabe, y sí, de poquito, ¿no es cierto? O sea, no de una vez a un niño, claro, a un niño que se le da pecho, se le da mamadera, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿qué tiene que ver los pañales? Y cuando llega alguien a la iglesia, no te fijes el olor que tiene. No nos fijemos el olor que tiene. Porque si somos madres, padres, no vamos a bancar el olor a popó. Nos vamos a bancar el olor a popó. Porque muchas veces hay iglesia que no pase, porque mira, está todo croto, tiene olor, no se bañó, anda a saber cuánto hace que no se baña. Eso no quiere Dios. Amén. Porque ¿qué imagen podemos dar nosotros si a alguien que viene de alguna manera destruido, oloriento, que no se pudo bañar, qué autoridad nosotros tenemos para decirle, vos no sos digno de esta casa? No tenemos ninguna autoridad. Banquémonos la popó de los bebés. Amén. De aquellos que vienen a la iglesia por primera vez. Gloria a Dios. ¿Por qué en esta primera casa es importante la ternura? Primero, muchos vienen dolidos, ¿no? Como habíamos dicho, y no saben cómo recuperar la identidad. Recuerden que Cristo en Belén nos hace recuperar la realidad de rey, ¿no? De la realeza. Entonces, muchos no saben cómo recuperar la realidad, la identidad. En segundo lugar, muchos regresan por la consolación y el abrazo y la necesidad de ser escuchados, ¿no? Los que llegan a la iglesia, abrazarlos, ¿no? Mimarlos, ¿no? Abrazarlos, escucharlos, poner la oreja, No importa el tiempo, pero seamos pacientes con eso, ¿no? Ahora sí, es necesario aumentar la ternura, pero sin quitar la verdad. Porque a veces queremos tratar bien a una persona y para no lastimarlos, transgiversamos la verdad. Amén. Le decimos otra cosa para... No, está bien. No, porque mire, pastor, yo la verdad que estuve con mi novia y tuve relaciones. Está bien, no te hagas problema. No es la manera. No es la manera. Tenemos que ser precavidos de enseñarle, ¿no? Con esa ternura, pero también no desviarnos de la verdad. No podemos desviarnos de la verdad. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia hoy en el siglo XXI. Desviarse de la verdad para conformar a la gente. ¿Para qué? Para que tener más números. Yo hablo de bendición, yo los bendigo porque Dios te va a bendecir, porque vas a tener esto, porque vas a tener otro, y te profetizan y después resulta que no es así. ¿No es cierto? Que pasan los años y no es así. Por eso digo, la mejor bendición, hermanos, es tener a Cristo en el corazón. Porque eso nos va a lugar, nos va a enseñar a morir y nos va a enseñar a pasar a la cruz y nos va a resucitar. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? O sea, la prosperidad, está bien, Dios te la va a dar, pero en función a tu obediencia, te la va a dar en función a lo que hagas para la iglesia. Amén. Pero no te la va a dar porque sos lindo, amén, porque diezmas más, porque estás amén, presente, porque no, te lo va a dar por el corazón y la obediencia que tengas. Amén. Amén.
debemos guardar, ¿no? Primero, acá ya no lo habíamos dado esto. Primero, tener cuidado que las reglas no alteren la identidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, hay muchas reglas que se posponen dentro de las doctrinas que nos puede llegar a alterar la identidad, ¿no? O sea, sí, somos reyes, ¿no? Somos sacerdotes, pero no nos sentemos, no nos ponemos una corona y no hagamos un espectáculo de gloriarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, que a veces hay muchas reglas, muchas cosas, muchas formas que alteran esa identidad que nosotros debemos tener dentro de la iglesia. Amén. Como segundo lugar, no debemos esperar que una escuela bíblica afirme a tu hijo. Porque muchos padres vienen, dejan a sus hijos en la escuelita bíblica y bueno, dale, formate. No, nosotros tenemos como padres formar a nuestros hijos ya desde nuestra casa, ¿no? Inclusive si vos tenés un pariente que va a la iglesia con vos, ayúdalo. Amén. Si no es tu hijo, igual. Amén. Porque necesita, como decía el otro día, esto no es una carrera quien llega primero, sino el quien llega. Y para que llegues, a veces uno se cansa, se cae, y vos tenés que estar ahí atento a levantarlo, ¿no? A decir, vení, vamos, fuerza que podemos, que vamos adelante. Tercero, ser conformados desde pequeño, ¿no es cierto? Es muy importante que sea todo a través desde nuestra juventud, ¿no? Aquellos que ya están en un seno cristiano, es importante que tratemos de que nuestros hijos, mientras estén bajo nuestro dominio, que vengan a la iglesia, que puedan ser formados. Eso es importante. Nosotros los grandes sabemos que tenemos que, a los coscorrones a veces, ¿no? Ser conformados, ¿no? Pero a los niños, ya cuando ya estás medio conformado, vamos a decir así, medio conformado, ya los niños los traes. O sea, están bajo tu dominio, traelos a la iglesia. Que empiecen a mamar de Cristo. Porque si no, la tarea no está cumplida. O sea, nosotros, si hablamos de evangelismo, lo primero que tenemos que evangelizar nuestra casa. Nuestra casa tenemos que evangelizar. Cuando nuestros hijos sean mayores de edad, cuando tengan sus 18 o 21 años, bueno, ahí se las tienen que arreglar ellos con Dios. Pero tu obligación es que ellos puedan estar en la iglesia, puedan ser de alguna manera conformados desde pequeño, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Amén, amén. Y fíjense, con respecto a estas cosas, pueden cambiar tu nombre, tus costumbres, pero no cómo hemos sido conformados, ¿no es cierto? Y el ejemplo más claro está en Daniel 1:6, ¿no? Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso nombres, puso a Daniel Besalzar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora díganme, en algún momento, o sea, a vos pueden cambiarte tu nombre, pero la identidad que ellos llevaran no la cambiaron nunca, porque ellos tenían fe de que iban a salir de ese horno de fuego. Sabía que Daniel iba a salir acariciando a los leones en el foso. Y no solo eso, no se contaminaban, porque sabían, tenían una conformación intachable, algo que por más que a vos te quieran cambiar, no te lo van a cambiar. No te lo van a cambiar, porque estás bien conformado, estás parado sobre la roca, estás parado sobre Cristo, y nada de eso te puede sacar ni desviar. Te pueden cambiar el nombre, te pueden cambiar la cara, te pueden cambiar lo que quieras, pero no te pueden cambiar la identidad de Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús crece, ya deja de ser bebé. José es llamado de Egipto para que vuelva nuevamente, porque ustedes recuerdan que cuando estaban en Belén, un ángel en sueños a José le dice, toma a tu hijo y a la madre y ve a la tierra de Egipto hasta que yo te diga, algo así, ¿no es cierto? Y entonces ahí estuvieron. Dice en Lucas 4:16,
vino a Nazaret. Esto está demostrando, ¿no? Esto está después, ya crecido, ¿no? Jesús dice, vino a Nazaret donde había criado, ¿no? Yo lo puse a su razón, se había criado, quiere decir que toda su crianza fue en Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Eso es cuando ya estaba crecido Jesús, ¿no es cierto? En Mateo 2.13 dice, después que partieron ellos, o sea, los reyes del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién toma la iniciativa ahora? El padre. O sea, Dios ahora en esta etapa está levantando un padre para proteger al hijo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2.16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, ¿no es cierto? O sea que los magos primero lo van a ver a Herodes para decir, van inocentemente a decirle al rey, está por nacer un rey y nosotros estamos siguiendo la estrella. Y Herodes, como estaba en la suya, era un carnal maligno, tirano, ¿no es cierto? Herodes el Grande, hablo, ¿no? Entonces este hombre dice, bueno, búsquenlo y cuando lo encuentren, avísenme. Pero la intención de él era que le avisen para sacarlo, para correrlo, porque pensaban, a mí ningún rey me va a reemplazar. Entonces los magos discernieron en ese momento de que si ellos volvían con la noticia de Herodes, iba a ser fatal, pero dice que pasó un tiempo. Transcurrió un tiempo y Herodes vio que había sido burlado por los reyes, entonces fue y hizo la matanza de los niños, ordenó la matanza de todos los niños de 2 años. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao es el hermano de Antipas, ¿no? Arquelaos, por una decisión del padre, en vez de darle la mejor parte a Antipas, se la dio a Arquelao. Y Antipas fue para el lado de Galilea. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado el Nazareno. Fíjese la cantidad de profecías que se cumplen en el nacimiento de Jesús. Nazaret significa vigilar el brote o cuidar el vástago. O sea, cuando nosotros tenemos una plantita, ¿cómo? ¿La hora? ¿En la hora? No, avíseme, porque yo le sigo y... Ya te digo la hora. 9:45. Nazaret significa vigilar el brote o cuidar el vástago. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una plantita, ¿no? Y nace ese brote, ¿qué le ponemos? Un palito. ¿Se acuerdan que le poníamos el algodón para que las hormigas patinen y no puedan subir a comerse las hojas? Bueno, significa proteger el brote, proteger a un hijo que empieza a crecer. ¿No era así? No sé, nosotros no lo hicimos, eso, pastor. Tan viejo, de tu edad es. ¿No se acuerdan? ¿Algún algo? ¿Vivió siempre? Hermana, ¿usted vivió siempre en el departamento? Yo terminaba el coroto con el gigante nomás. ¿Usted sintió nombrar que se le ponía un algodón? Y cuando el árbol era tiernito le ponían un coso levantado para que no, el viento no lo lleve, ¿no? O sea, eso es cuidar el brote, cuidar
cuidar el vástago, ¿no? Una tarea postresal. Claro, y esa es la tarea que ahora tiene José, cuidar el brote. O sea, ahora, en este caso, como dijimos, Dios levanta a un padre y es el que toma la iniciativa. Antes fue la madre, ahora es el padre. O sea que en la casa de Nazaret tenemos que tener un padre, una guía, si lo queremos llamar en la iglesia, que nos pueda sostener en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. No quiere decir solamente el pastor, ¿no? Porque en una iglesia se levantan líderes también. También se levantan copastores, se levantan profetas, se levantan diáconos, se levantan personas que tienen que estar capacitadas también para poder sostener a aquellos que vienen de Belén. Aquellos que tienen que ser. Entonces, acá la iniciativa la toma José. Son años que lo que sucede en la vida de Jesús es rutina. ¿Y qué aprende? Un oficio, carpintería, porque el padre era carpintero, ¿no? Entonces, ir a la sinagoga. O sea, fíjense en lo que fueron estos años de Jesús, ¿no? Nosotros a veces queremos ser líder en un año, ¿no? Pero fíjense en los años que tuvo que estar. Lo único que estaba en contacto era ir a la sinagoga, era rutina. Estar en la carpintería con el padre, aprender un oficio y nada más. Pero qué importante es eso, ¿no? Qué importante poder estar en esa rutina. Y entonces, en este tiempo de rutina, en este tiempo donde el padre vigila el vástago, o el tallo, o como quieran llamar, ¿no es cierto? Que es lo que significa Nazaret, dijimos, empieza el tiempo de la exhortación. Primero en la casa de Belén, que era la ternura. Ahora empieza la exhortación. O sea, ¿qué quiere decir la exhortación? Nene, no hagas esto, nene, no hagas lo que ellos. Vení para acá, no hagas esto porque no te conviene. Andá para allá, haz esto, ¿no? Es así. De alguna manera, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, la exhortación a veces también viene en forma de consolación. Amén. ¿Por qué? Porque uno capaz que dice, me pasó esto, y uno tiene que ir y decir, hermano, tranquilo, pará, no te preocupes, pará, vení que todo está bien. Amén. O sea, dentro de la exhortación, y dijimos que si hay formas, no cambiemos la verdad. O sea, vamos a ir con la verdad, pero vamos a exhortar con cariño también. No vamos a agarrar un látigo, un rebeco, como vino el pastor el otro día y empezó a gritar. No grité, ¿no? Estabas muy serio nomás. Estaba serio. Estabas con cara rari. Estaba serio, ¿no? Pero bueno. Yo te miraba de ahí arriba. No, pero tenemos que consolar, tenemos que... y esto va para los líderes también, ¿no es cierto? Así también, como sabéis, de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, de ustedes. Amén. O sea, toda exhortación es para bien, no es para mal, no Amén. es porque uno tenga el berretín de que hace las cosas como uno quiere, porque las cosas se hacen según Su voluntad. su voluntad, ¿no es cierto? Pero sí, guiarlos de una manera exhortiva, ¿no? Y consolativa. Ven acá, hijo. Cuidado. No, porque me lo vas a enchufar y después estamos 3 horas para ponerlo. Y ahí va a exhortar. El abuelo. Y la exhortación es el instrumento, en esta época, es el instrumento, digamos, para la conformación de nuestras vidas. Cuando uno es muchacho, cuando uno empieza a caminar y no vayas acá, no vayas allá, tenés cuidado de esto, tenés cuidado del otro, ¿no? Es la manera que nosotros vamos a ir conformando a la persona. Amén. Lo mismo pasa en la iglesia. Si yo les digo, si ustedes se mandan solos y a ver un profeta o a un super pastor hiperungido y no tienen la consideración de decir, pastor, ¿usted qué le parece si voy a ver a esta persona? Nosotros una vez dijimos, ¿podemos ver esto? Y nos dijeron, esperen que tengo que orar, dijo el pastor, ¿no? Algo así fue. Porque es tremenda, el mundo ha cambiado mucho, la iglesia ha cambiado mucho, la iglesia, dijimos que la iglesia
tiene que volver a este sistema de poder conformar. A mí, o sea, es mucho más, es más importante ser conformados, ¿no? Que decir, bueno, 20, 30 personas atentaron a Cristo. Pero la pregunta es, de esas 20, 30 personas, ¿cuántos fueron conformados? Porque yo a veces veo que, sí, si se hizo un evangelismo, aceptaron, pero ¿qué pasó con esas personas? ¿Tuvieron la posibilidad de ser conformadas, de ser de alguna manera discipuladas? Prácticamente no pasa. O sea, cuando uno acepta a Cristo en el corazón, es un momento más emocionante, Amén. pero menos pensante en lo que voy a hacer con eso. Amén. Nos emocionamos, lloramos, sentimos algo en el corazón, que puede ser, ¿por qué no? Pero después, ¿qué hacemos? Me voy ese día a la iglesia, feliz, contento, pero después, los días que siguen, ¿cómo avivás ese fuego? ¿Cómo seguís alimentando ese día, esa emoción, ese fuego que tuviste ese día? ¿Cómo lo volvés a alimentar si no vas nuevamente a la iglesia, si no vas a instruirte, si no vas a permitir que seas conformado? Amén. ¿Cómo hacemos? La función pastoral es colaborar con la familia, no sustituir lo que un padre debe hacer. Ténganlo presente. Nadie va a quedar, digamos, como se dice, a la deriva con el pastor. Nadie. Pero tengan que entender que también la familia, no podemos sustituir, ¿no?, lo que un padre o un jefe de familia tenga que hacer con su familia. Amén. Nosotros estamos para aconsejarlos, para ayudarlos, para guiarlos, para que la verdad no te confronte, sino que te libre el entendimiento, ¿no? Porque muchas veces la verdad te ofende, a veces la verdad te confronta, y otras veces la verdad es para que tengas el entendimiento, ¿eh? Hay muchas personas que quizás fueron lastimadas por una palabra que se pudo haber dicho desde el púlpito, no piensa, viene la ofensiva y empieza a caminar en el camino del engaño. ¿Qué quiere decir? Que la ofensa es lo que abre la puerta al engaño, porque después vivís engañado. ¿Qué? Y por no, creas tu propia... claro, por no haber discernido en ese momento lo que tu guía espiritual, pastor, llámese quien sea, te lo haya dicho. Y muchos, cuando no les gusta la verdad, se ofenden y se van. Pero le abren la puerta ¿cómo es? Le abren la puerta a cosas que no tendrían que ser. El enemigo, al enemigo, claro, y todo lo que incluye. La ofensa es terrible, te hace caminar por el error, por el camino del error. Entonces, debemos tener importante, en la casa de Nazaret debemos apoyar nosotros como pastores a cualquier problema que sea, lo que sea, acá no escatimamos a los problemas, ¿no? Pero debemos también nosotros no sustituir la autoridad de la familia. ¿Amén? Eso es todo por hoy, por lo que es la casa de Nazaret, ¿no? Nos queda, que es más cortito, la de Capernaum, ¿no? Es la tercera casa donde Jesús habitó, donde Jesús ya deja de ser Jesús y pasa a ser un Cristo. Amén. Es donde cumplimos los 21 años y ya, chao. Aunque hay muchos que se quedan hasta los 40 en la casa. ¿Pasa eso o no? ¿Sí? ¿Pasa eso? Yo vivo al lado, Por eso. Bueno, no vivimos. pero yo estoy casi en los 40. Ya Falta que cerquita. tiremos la pared. Pero bueno, es la parte donde nosotros debemos soltar los sostenes y salir solitos. Amén. Y cuando uno está bien conformado en las primeras dos casas, Capernaum, lo único que les adelanto es que Capernaum quiere decir ciudad de las tinieblas. Es ciudad de Nahum, ciudad de tinieblas. Y vamos a ver qué pasa con esas tinieblas para la próxima. Nos ponemos de pie, Gracias. vamos a orar, nos despedimos. Le damos gracias, Jesús, por este tiempo, gracias por este momento, por instruirnos, Señor, por darnos
Señor, en este momento toda la enseñanza para que podamos edificar nuestra casa, Señor. Para que podamos ser conformados, Señor, según tu espíritu, según tu voluntad, Padre amado. Te pedimos en esta hora, Señor, que a todos los que están conectados, Señor, bendigas a todos los que hoy se van de aquí, que vayan de camino a sus hogares, Señor, que los lleves en el hueco de tus manos, Señor, bajo el abrigo de tus alas, Padre, y guíales el camino, quita toda piedra de tropiezo, Señor, y en tu nombre, Padre, hoy declaramos tu paz, Señor, y que esa paz que hoy tú nos derramas en este día, Señor, sea llevada a cada hogar, a cada lugar, Señor, donde nuestros hermanos hoy pisen. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué? Me dice la pastora que me olvidé saludar a la audiencia. Vamos a hacerlo relajado, ¿no? Que Dios los bendiga. Y en este momento, si vos estás viendo este vivo, como va a quedar para que lo repitan, si no tenés a Jesús en el corazón, yo te invito a decir esta oración. Gracias, Jesús, te doy por este momento. Perdóname mis pecados, Señor, y te reconozco como único y suficiente Salvador para mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan buena semana.